Bueno, ya estamos acá en la segunda y última parte de adolescencia en consultorio, ¿sí? Ya un poco recuperada de la tos. Así que bueno, vamos a avanzar. Ahí les voy a compartir nuevamente pantalla. Esta ya lo vimos, no sé por qué me trajo acá. Ah, no, estamos bien. Bueno, yo acá hice como dos perfiles muy generales. Sinceramente, hay que tomarlo con pinzas, pero más o menos a los fines didácticos, ¿sí? Porque ustedes saben que en psicología 2 más 2 no es 4. Entonces, más o menos para que tengan un pantallazo general, después hay que ir viendo las singularidades de cada joven. Yo puse, sociabilizan en el club a través del deporte, salen de noche, reclaman su libertad, les gusta consumir alcohol o hacen alarde de eso, se ponen en peligro, son más extrovertidos, pero al mismo tiempo son inseguros, buscan encajar, gustar en el grupo de pares. Yo he tenido muchas adolescentes con esta cuestión de, vieron que está este término FOMO, creo que es el miedo a perderse algo, o que los demás no estén hablando de ella mal a sus espaldas, y están muy, muy pendientes, eso empieza a generar como una especie de fobia social, ¿no? De mucha ansiedad, hasta les diría a veces persecutoria, ¿no? De querer siempre encajar y caerle bien a todo el mundo. Entonces, bueno, ese es un tipo de trabajo. Y con los varones también pasa, ¿sí? Que por querer hacerse los vivos se terminan poniendo en situaciones de riesgo. Esto que decía, no soportan que los dejen afuera de los círculos sociales, y prefieren todo el tiempo estar con sus amigos. O sea, si no están con sus amigos, es la muerte para ellos. Y después les decía este otro tipo de adolescente, más que nada esta distinción la hice por lo que les decía antes, que hay papás que esperan que su hijo o su hija sea de determinada manera, más como fueron ellos, y si no es así, sienten que hay algo que está mal. Simplemente son diferentes en ese sentido, ¿sí? Sociabilizan a través de la computadora. Bueno, ves, acá puse, tienen a través de la Play, a través de las redes sociales, a través del streaming o el TikTok o lo que sea que se vinculen. Eh, Tienen una vida social, poca vida social en 3D, digo yo. O sea, mucho en 2D y poco en 3D, muy poco en presencia, ¿no? Pero ellos están sociabilizando igual. Por eso cuando a veces nos dicen los papás, no, yo estoy preocupado o preocupada porque está todo el día encerrado en el cuarto con la Play o con la compu, hay que ver qué está haciendo. No es lo mismo un adolescente que está todo el tiempo jugando online y hablando con sus amigos o haciendo streaming o lo que esté haciendo, que un adolescente que lo único que hace es mirar videos y está deprimido y está triste. Entonces, que esté encerrado en la pieza mirando la computadora no nos da ningún indicador. A veces a los papás hay que preguntarles, a veces los papás saben, a veces no. Entonces, después es nuestro trabajo. Yo siempre dejo muchos interrogantes cuando hago la entrevista a padres, ¿no? Voy poniendo como signitos de pregunta al costadito de lo que me van diciendo y después ese es un indicador mío para saber que ahí tengo que repreguntar al adolescente o dejarlo para el próximo encuentro con los papás. Ojo que también son chicos que parece que no son chicos problema, porque no hacen tanto alarde de las cosas que hacen, pero las hacen igual. Y como no avisan, a veces hasta es más peligroso, porque no hay manera de poder saber. El papá dice, no, es re bueno, es re sano, y vos después, cuando te juntás con la criaturita, te dice, no, si yo voy a fiestas electrónicas y tomo pastillas, o fumo porro con mis amigos en la plaza, y los papás pensaban que no, porque era como más calladita o calladito y no decía nada. Bueno, ahí yo puse, ¿no? Que les gusta lo oriental, el manga, el anime, son tímidos, pasan por inmaduros muchas veces a nivel social porque los ven como más niños, como si estuvieran más infantiles, y a veces no, uno se pone a hablar con ellos y son chicos muy maduros, simplemente que viven su adolescencia de una manera diferente. Y bueno, y prefieren estar en sus casas, ¿sí? Son simplemente perfiles. Bueno, y esto lo habrán visto en la universidad, por ahí los que cursaron viejitos como yo,
hace tiempo la conducta psicopática del adolescente, ¿sí? Que tiene que ver con, en realidad el adolescente tiene muchas conductas que se pueden trasladar a una conducta psicopática. ¿En qué sentido? Se ponen en riesgo, no piensan en las consecuencias de sus actos, son impulsivos, no piensan mucho en lo que están haciendo, simplemente lo hacen, no tienen un manejo del tiempo muy particular, ¿no? Vos le decís mañana tienen que hacer una presentación y son las 10 de la noche, y vos le decís, ¿y la presentación? No, tengo tiempo, es mañana. Y no tiene tiempo, ya son las 10 de la noche. Tienen como esta cuestión, ¿no? Del manejo del tiempo, conductas disruptivas. Entonces acá hay que tener cuidado también, porque, ojo, también puede ser que estemos frente a un adolescente con algún tipo de psicosis o algún tipo de perfil sociopático. Entonces, acá también hay que estar atentos. Yo hace poquito, sin ir más lejos, tuve un adolescente diagnosticado con autismo, y él tenía, bueno, después me lo contó, pero no porque haya entrado en confianza conmigo, me lo contó porque no le quedó otra, porque lo engancharon. Lo que él hacía era robar cartas de Pokémon en las tiendas, que son carísimas algunas, yo no sabía. Entonces, había ido a varias tiendas diferentes, pero para hacerles un resumen, porque era bastante, tenía por su propia condición de autismo, tenía una conducta muy estructurada, él me dijo que calculaba que más o menos había robado en los últimos 2 años alrededor de $8.000 en cartas de Pokémon. ¿Y qué pasó? Lo engancharon. Ya lo tenían visto, lo habían visto en alguna grabación, y cuando fue a la tienda, lo engancharon. Él ya se venía atendiendo conmigo hacía como 6 meses, nunca había dicho nada de esto. ¿Y por qué me lo contó? Porque fueron a buscarlo los padres, y él quería que yo lo ayudara a salir de la situación, pero no tenía ninguna culpa, no tenía ninguna demanda en relación a eso, o sea, un perfil bien sociopático. Con lo cual, yo, bueno, eso y después otras cosas que fueron surgiendo a partir de eso, realmente los puse en alerta a los papás. Igual él estaba con medicación psiquiátrica, pero bueno, había muchas cosas de él que llamaban mucho la atención en ese sentido, ¿sí? No, ya en un extremo, ya no era la conducta desafiante del adolescente, ya estábamos hablando de un pequeño delincuente en potencia. Que aparte él había averiguado, por eso les digo, él sabía que hasta determinada edad no iba a ir preso, sabía hasta qué monto tenía que robar en cada tienda para no tener, había averiguado el código civil, el código penal, él ya estaba al tanto de todo lo que tenía que hacer, él sabía que si robaba, no sé, tanto dinero, podía llegar a tener algún problema, pero si robaba menos de esa cantidad, entonces hacía pequeños robos. O sea, una cosa realmente preocupante, ¿sí? Fue un caso bastante difícil. Entonces, bueno, siempre tener pendiente que pueden ser las dos cosas. Bueno, y acá, que creo que es el tema que más les va a interesar a ustedes, también lo dividí en dos. En qué casos, cómo sostengo, ¿no? Porque es como, con los niños está claro que yo tengo el encuentro con el niño, después tengo el encuentro con los papás, y el niño sabe que yo hablo de los papás sobre lo que él me dijo. En cambio, con el adolescente es diferente. O sea, la posición o el posicionamiento del terapeuta tiene que ser diferente. Es como un ni. Te digo, o sea, yo acá dividí, ¿no? Puse, cuando son más chiquitos o no presentan situaciones, perdón, o presentan situaciones de riesgo siendo más grandes, develo más información sensible, me hago cómplice de los papás para decirles que por favor no cuenten al adolescente lo que yo les conté, porque si no después el adolescente no me va a contar más nada. Entonces, eso es importante también para mantener la transferencia con el adolescente. Siempre se habla con el adolescente y se le dice, esto lo voy a contar, esto no. Yo siempre les hago una devolución, que eso les encanta, lo valoran mucho los adolescentes. Aunque ellos no me pregunten, después que tuve la entrevista con los papás, les digo, bueno, ¿querés que te cuente lo que hablé con tus viejos, con tus papás? Y yo les cuento, aunque ellos no me pregunten. Obviamente que no les cuento todo, les cuento algunas partes. A veces también funciono como interlocutor de ese adolescente, como el mediador, cuando ellos quieren algo y que no lo están escuchando, no le están prestando atención. Entonces, anotamos, bueno, ahora cuando hable con tus viejos, vamos a hablar de tal cosa que a vos te interesa.
o vamos a hablar de tal otra, y después les hago una devolución, ¿no? Porque a veces ellos dicen, no, porque no me dejen a ningún lado, yo quise el otro día ir a la casa de Pedrito y después hablas con los papás y los papás te dicen, sí, pero eran las 12 de la noche y el otro día tenía colegio, por eso no lo dejé. Entonces, ahí después entramos como en esa dinámica de ver que sí y que no, y ayudamos también a los papás a favorecer esto que decíamos antes de la exogamia, pero siempre con límites. Y esto también es importante, ayudar a la familia a cambiar el chip. Hay que empezar a negociar con el adolescente. Hay que empezar a elegir qué batallas quiero ganar, hay que empezar a trabajar en el vínculo, a tratarlos distintos. Y a veces yo les digo, esto parece que te hicieron trampa, le digo a los papás cuando tengo la entrevista, porque vos ya habías aprendido cómo ser papá de un niño y ahora resulta que es un adolescente y es empezar de cero. O sea, si no tenés otros hijos más grandes, y así tuvieras, ¿no? Porque cada joven es diferente. Pero bueno, un papá que ya tiene un adolescente ya viene con cierta experiencia y cierta cancha. Cuando es el primero, cuesta un montón a veces, no se dan cuenta ellos que tienen que empezar a negociar, ¿sí? Y en el segundo caso era donde yo le decía, cuando ya son adolescentes de 17 para 18, no están en situaciones de riesgo, nos traen temas que no tienen que ver con el contexto intrafamiliar, que son más cuestiones personales, ya es un perfil más de un tratamiento, casi te diría, de un adulto. En ese caso, Ceci también, o sea, los papás casi que no se les hace devoluciones, eh, se guarda la mayor parte de la información, ¿sí? Esto también es importante. Yo hace un tiempo tuve una joven que casi tenía 17 para casi 18, ella tenía una pareja que era otra joven, otra chica, y no quería que los papás supieran. Y la verdad que no sumaban nada que yo diera esa información, al contrario, yo creo que la iba a generar mucha dificultad. Y aparte, ¿quién soy yo para decirle a ella cuándo tiene que decirles a sus papás lo que les quiera decir, ¿no? En todo caso, eso se trabaja dentro de la terapia para que ella se anime cuando lo quiera contar. Pero no se le dice a los papás, porque ya, digamos, y así fuera más chiquita, bueno, ahí hay que identificar, ¿no? Pero a veces hay información que no suma, y yo se los digo a los papás en la primera entrevista, hay cosas que yo no te voy a contar, porque forman parte de la intimidad, porque después, ay, ¿cómo no me contaste tal cosa, no? Y no era importante, no era relevante, porque por ahí se enteran por otro lado. Yo ya les aviso en el primer encuentro que hay información que no les voy a decir. A veces cuando estamos hablando de un adolescente de 13, 14, 15 años, que se queja mucho de dinámicas de la familia, y con razón, porque a veces tienen razón, uno también ahí tiene que trabajar con los papás y que entiendan que no siempre van a salir ganando, que no siempre las cosas son. Entonces, después cuando yo escucho en el primer encuentro, tengo los encuentros con el adolescente y después cuando tengo la entrevista de evolución con ellos, a veces se los doy por escrito, porque a veces hay cosas que no, parece que no registran. Entonces, con los niños hago lo mismo, ¿no? Pero con los niños es más en proceso, logrado, no logrado. Cosas que uno pide que cambien, los que supervisaron conmigo, se los habré dicho, les habré dado esa herramienta, porque a veces cuando son familias que uno dice, los cito a los papás, y parece que estoy hablando con la pared, después en la semana no hacen nada, nada de lo que yo le dije, como que se diluye en el aire. Cuando uno lo da por escrito, eso queda en algún lugar. Y se sienten como obligados a tener que, después cuando tienen, al mes, cuando tienen el encuentro, uno a veces les dice, yo siempre tengo una copia, porque siempre se olvidaron la copia, no la trajeron, la perdieron, se la comió el perro. Entonces tengo una copia, y no la trajiste, no te preocupes, yo tengo una acá en la historia clínica, o lo tengo en el celular, si es digital, y les digo, habíamos quedado en esto, algo de esto se pudo hacer, ¿no? Entonces también para que ellos tomen conciencia que el cambio es general, no es que lo mando a terapia y ya me desentiendo, sino que, y también tenemos el otro extremo, el que nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? Que nos escribe todo el tiempo y nos pregunta, interviene todo el tiempo, a ese también hay que ponerle un límite, a esa familia o a ese papá, que entienda que es el espacio del hijo y no es el espacio de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que manejar este tema de la información. Bueno, acá también
Con fines didácticos, dividí en dos grandes grupos, motivos de consulta típicos y atípicos. Motivos de consulta típicos es todo lo que vinimos hablando hasta ahora, la relación con el grupo de pares, inseguridades con su cuerpo y personalidad. Acá también hay que investigar, tanto en hombres como mujeres, si no hay algún tipo de conducta alimentaria que pueda ser peligrosa, ¿sí? Preguntarles, yo les pregunto cuando les digo, ¿y comés? ¿Y qué comiste hoy? ¿Y qué te gusta comer? O que comen socialmente. Yo tenía una chica, una nena, que era muy delgada, y que ella me contaba que pasaba días sin comer, pero ella cuando se juntaba con gente, o cuando comía con los padres, o cuando comía con las amigas, ahí sí comía. Una cosa rarísima. Entonces ella aprovechaba cuando estaba sola para no comer, para no engordar. Entonces, eso puede llegar a suceder también. Hay algunos ejercicios que se pueden hacer. Cuando hay mucha queja de su cuerpo, yo les pido que hagan un listado de las cosas que le gustan y las cosas que no le gustan, de lo físico y de la personalidad. Les digo, ponenme 5 cosas que te gustan, 5 cosas que no te gustan, tanto de lo físico como de la personalidad. Y después eso es material para varias sesiones, ¿sí? A veces hasta ponen todo lo que no les gusta y no ponen nada de lo bueno. Y yo digo, dale. Entonces los ayudo. Pero mira, tenés unos ojos hermosos, tenés, no sé, eso es un buen amigo, una buena amiga. O sea, también, ¿no? Colaborar en eso cuando uno nota que es todo malo, es todo negativo, soy la peor, soy el peor, nadie me quiere. Como equipararles la balanza parecida a la que les contaba a los que estuvieron hoy a la mañana en la terapia de pareja. Pueden ser consultas sobre dudas académicas, orientación para ver qué carrera van a seguir. Hay algunos adolescentes que se preocupan seriamente por su futuro. Las relaciones con sus padres, hermanos o alguna situación vincular delicada, no sé, si no tienen relación con el padre, porque los padres están separados, seguramente lo va a traer a consulta. O si están casados pero el padre está completamente ausente, también lo va a traer a consulta. O si tiene muchos conflictos con la mamá, porque la mamá no le deja hacer nada, o porque esto, porque lo otro, también lo va a traer a consulta. Vínculos amorosos desde ya, miedos, frustraciones y las cuestiones sexuales que pueden llegar a experimentar. Y algunos son más profundos y tienen como un bagaje más profundo y son capaces de hablar de cosas como cómo es manejarse en el mundo de adultos o algunas tristezas por la pérdida de la infancia, ¿sí? Estos serían como los temas más habituales. Y después tenemos los motivos de consultas atípicos o de adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, ¿sí? Adolescentes con baja autoestima. Antes hablábamos de, bueno, no me gusta esto de mi cuerpo, de inseguridades. Ya cuando estamos hablando de baja autoestima, de autolesiones, de depresión, de angustia, de ansiedad, ya es otro el escenario, ¿sí? Acá vamos a tener que evaluar si realmente esa depresión es algo alarmante, algo a tener en cuenta. Vamos a indagar profundamente en sus estados anímicos, para poder evitar cualquier tipo de decisión que ese adolescente quiera tomar, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado porque, como les dije antes, es una etapa muy vulnerable. No desestimar nada de lo que nos cuenta en terapia, porque para él o para ella es un mundo eso que nos está contando, y para nosotros como adultos es una estupidez. Y es muy importante prestarles atención, y si estamos 4 sesiones, 5 sesiones hablando de cómo Pedrito no me miró, me miró, y bueno, hablaremos 4 sesiones de que Pedrito me miró o no me miró. Para él o para ella es súper importante eso que nos está trayendo a consulta. Y no minimizarlo porque es lo que hacen los padres. Entonces está buscando un espacio en donde pueda hablar de eso. Adolescentes muy vulnerables que están en contextos familiares desfavorables, sin apoyo o contención, intentando salir adelante como pueden. Entonces ahí hay que, lo que yo les decía antes, buscar otros vínculos significativos, correrlos de ese lugar de estar esperando que esa mamá o ese papá cumpla el rol que no está cumpliendo, trabajar ese duelo por esa persona que me tendría que proteger y no lo está haciendo. Ahí es otro tipo de tratamiento. Bueno, también jóvenes que fueron abusados en su infancia o abandonados, con padres ausentes o situaciones de riesgo.
Y lo que decíamos antes, una sensibilidad psíquica o una patología asociada, que eso también tenemos que estar atentos porque también puede suceder. ¿Eh? Bueno, ahora vamos un poco a lo que les decía antes del posicionamiento y vamos a pensar juntos algunas estrategias, ¿sí? Siempre tenemos que mantener nuestro lugar de adultos. No sirve de nada que yo me haga la canchera, quiera entrar hablando con palabras que no me salen. Sí tengo que estar informada, o sea, siempre. O cuando a veces me dicen algo que no sé qué quiere decir, yo lo googleo adelante. Digo, bueno, ok, viste, aprendí algo nuevo. Ellos saben que uno es adulto y saben que no hablamos el mismo idioma. Entonces sería subestimarlos, querer... esa brecha generacional existe y ellos la tienen en claro. Entonces sería subestimarlos, querer aparentar una cosa diferente. Pero bueno, interesarse en las cosas que a ellos les gusta, lo que les decía recién, hablar un idioma que se comprenda, esto también es importante. Yo siempre estoy midiendo el feedback. Si me pongo muy técnica o digo alguna palabra rara que no me entienden, yo les pregunto, ¿se entendió lo que quise decir? Y me dice, sí, sí, sí. Y yo digo, a ver, ¿qué te quise decir? Ay, no, no te entendí. Bueno, pero decime, porque así yo te puedo hablar de otra manera. Vos no tenés por qué entender qué quiere decir tal palabra. O sea, para eso estoy yo, para explicártela. Entonces ahí ya se van animando. Investigar si es necesario sobre sus gustos y comentarios para poder opinar. Eso también es re importante. Porque ¿de qué le voy a opinar yo si nunca vi un anime o no sé de qué me está hablando? Es más, es material de terapia. Porque a veces a partir de esas cosas que les gustan o les interesan, nos está dando mucha información. Así que bueno, eso también es importante, indagar, interesarse por las cosas que a ellos les gustan. No somos sus amigos, pero tampoco somos cualquier adulto que le da consejos, ¿sí? Estamos ahí para contenerlos. Es como lograr una posición intermedia para que por un lado nos vean como figura de autoridad y respeto, pero no esa figura de autoridad que les decía antes de autoritarismo, sino una persona a la que ellos pueden consultar, a la que les pueden preguntar algo y que no los vamos a juzgar y que los vamos a escuchar. Pero para eso tuvimos que haber construido una transferencia positiva en los primeros encuentros. ¿Qué más? Eso, bueno, los que les decía, que puedan confiar en nosotros y en la opinión que podamos brindarles. Es fundamental que se sientan comprendidos y aceptados para que el tratamiento funcione. Porque si no, no hay adherencia al tratamiento, y si no hay adherencia al tratamiento, olvídense que les vaya a decir algo, ¿sí? Entonces, ¿cómo iniciamos? Bueno, primero tenemos la entrevista con la familia, después tenemos el primer encuentro con el adolescente. Yo siempre aprovecho la terapia de los papás, perdón, el espacio de los papás para saber cuáles son sus gustos, sus intereses, qué cosas, tener algún poquito de información para después haber googleado o haber visto o tener algo de qué hablar cuando viene el primer encuentro. Si es un adolescente un poquito parco, que no se anima a hablar, yo propongo juegos, obviamente que no nos vamos a poner a jugar un juego muy infantil. Hasta he hecho muchas veces apuestas, ¿no? Me acuerdo una nena que no me hablaba, una nena, digo, porque tenía 13 años cuando arrancó, después de adulta volvió a atenderse conmigo. No me hablaba, era muy difícil las sesiones con ella. Y le dije, a ella le gustaba el helado de Zamballón, porque un día vino comiendo helado de Zamballón, y yo le dije, bueno, vamos a apostar, vamos a jugar, vamos a un campeonato de 1, y de, no sé, de 5 partidos, el que gane, le paga al otro un helado de Zamballón. Bueno, perdí. Ojo que yo jugué a conciencia, no perdí a propósito. Entonces le tuve que pagar un helado de Zamballón. Y eso hizo que ella por lo menos tuviera ganas de venir al espacio para jugar conmigo y para ver si me ganaba o no. Y mientras jugábamos, charlábamos, ¿no? O sea, el juego a veces, ¿y cómo te fue en el colegio? Uy, gané, perdí, y ahí se van soltando y ellos se olvidan de que vienen a terapia, ¿no? Genera como un ambiente más distendido, más relajado. No pasa, por ahí hay adolescentes que no es necesario, o sea, que no es necesario porque se sientan y hablan, y uno tiene, ya ahí uno dice, bueno, acá me voy a manejar más como si fuera un adulto, ¿sí? Eso lo van a ir viendo ustedes a medida que vayan avanzando las sesiones. Traten de interesarse por lo que ese adolescente nos está trayendo. Dejen para lo último cualquier demanda de la familia.
¿sí? Siempre que no estemos hablando de las situaciones de vulnerabilidad que dijimos antes. Pero a ver, si la familia me lo trae, me lo trajo, porque no ordena el cuarto, porque todas esas cosas que nosotros ya sabemos, yo ya escuché y registré, pero no les dije nada. Se los voy a decir cuando, al mes, cuando vuelva a tener la evolución, ¿no? Que son cosas normales, que tiene que negociar, y todo eso se lo voy a decir después. Y no se lo voy a decir al adolescente. Che, vos no ordenas tu cuarto, no limpias, vos decís, ¿viste? Voy a ver, bueno, a ver qué le interesa. ¿Vos sabés por qué estás acá? Siempre les pregunto eso yo. Y sí, porque mi vieja hincha, porque mi papá no sé qué, porque se quejan de no sé qué, y ahí empieza a hablar, empieza a contar. O te dice, no, la verdad que no sé por qué estoy acá. Bueno, ¿y sabés qué hago yo? ¿Sabés para qué es este espacio? Como, por lo menos que tengan un poquito de curiosidad de lo que se está haciendo ahí. Y yo les digo, este espacio es para vos, lo que hablemos va a quedar entre vos y yo. Siempre les digo la verdad, eso es fundamental, no pierdan la confianza con sus adolescentes porque no los recuperan nunca más. Entonces, yo siempre les digo, todo lo que vos me cuentes, que sea de tu ámbito privado, íntimo, yo no tengo por qué hablarlo con tus papás. Si los voy a hablar, te voy a pedir permiso y lo cumplo. Y ustedes también lo tienen que cumplir. Sí sabes cuándo hablar con tus viejos si estás haciendo algo que te pone en riesgo. Y te lo voy a avisar, te lo voy a comunicar, te voy a decir esto que estás haciendo se lo tengo que contar a tus papás. Pero ahí ya no te voy a preguntar. Entonces, cuando las reglas están claras de entrada, la cosa fluye diferente. Ya no tienen miedo de contarme cosas y pensar que no les voy a prestar atención o que se los voy a ir corriendo a contárselos a los papás. Ustedes no olviden que estos adolescentes están rodeados de adultos que la escuela, la familia, otros familia que van a visitar a un novio, una novia, un primo, y cuentan, siempre ellos saben que los adultos se comunican entre sí y en la escuela, el profesor, si se portó mal, se va a llegar la información a la casa. Entonces es importante dejarles en claro que ese espacio es para ellos, más allá de lo que tu mamá o tu papá quieran. Después vemos eso, ¿sí? Bueno, acá es lo que yo les decía, si se juega o no se juega con el adolescente. Eh, yo me acuerdo uno que venía que, bueno, yo ya me olvidé cómo se jugaba, pero yo no sabía jugar al buraco y me enseñó. Le gustaba jugar al buraco. Entonces me traía el buraco él porque yo no tenía y jugábamos, porque jugaba con la abuela, no sé con quién, entonces ya me puso en ese lugar. También está bueno eso, de que nos pongan en ese lugar. Eh, y acá lo que les decía, también se toman recursos terapéuticos, técnicas proyectivas. Si les cuesta mucho expresarse con palabras y sabemos que tiene un perfil artístico, yo los hago dibujar libremente. Yo tenía una chica que cuando venía a consulta, mientras hablábamos, ella dibujaba porque la hacía sentir mejor. Entonces yo le daba, siempre que venía, a veces dejaba los dibujos por la mitad y tenía su dibujo ahí esperándola para seguir dibujando mientras hablábamos. Ahora que hago virtual también, tengo algunos que no están así prestándome atención los 40 minutos, que están haciendo cosas, o sea, o me están mostrando, siempre y cuando me estén prestando atención, yo no tengo problema si se sienten cómodos haciendo un dibujo, o escribiendo, o haciendo garabatos, o tomando una merienda, no me importa, pero que me estén prestando atención. Ahora, si yo veo que están mirando cualquier cosa y no está escuchando y no está participando, ahí sí, le digo, bueno, esa, me acuerdo una vez una que estaba haciendo un trabajo y no me estaba dando ni bolilla. Y yo le digo, teníamos 40 minutos de sesión. Y le digo, ¿no podés le digo, hacerlo después? No, porque es para entregar mañana. Le digo, no, pero son 40 minutos. Le digo, después seguís haciendo lo que estás haciendo. Porque me di cuenta que estaba en Narnia. Entonces, ganarse la confianza del adolescente en los primeros encuentros y ver cuál es su verdadero motivo de consulta. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué viene a consulta? Bueno, con los padres, ¿no? Colaborar en la buena convivencia familiar, que las familias comprendan los cambios y brindarles herramientas para afrontar determinadas situaciones, a veces hacer de intermediarios en pedidos cruzados para lograrlo, que es lo que les dije antes, así que acá no me voy a detener. Intermedio, nunca olvidar que nuestro paciente es el adolescente, esto también es importante. Las demandas de los papás no necesariamente debemos cumplirlas. Ejemplo, quiero que sea más ordenado, que limpie su cuarto, etc. Hay que recordarles que es una etapa y que los adolescentes pueden ser caóticos, brindar psicoeducación a los papás y explicarles que el tratamiento está enfocado en las necesidades del paciente y no de ellos. ¿Sí?
Y colaborar con el diálogo entre las familias, porque esto también es verdad. O sea, cualquiera de ustedes que tenga un hijo adolescente o un hermano adolescente lo sabe. De repente un día se levantan y están felices y vienen y mamá, te abrazan, te besan, y al otro día, a los 5 minutos, que me mirás. O sea, ¿no? O sea, estos cambios anímicos que tienen mucho que ver también con esto que hablábamos de la cuestión hormonal, de los cambios, de lo que les está pasando internamente, de las inseguridades, de lo que está pasando en la escuela, el universo del adolescente, ¿sí? Así que creo que esta es la última. Ah, duración y cierre del tratamiento, lo mismo, no son tratamientos eternos. Digo lo mismo porque mañana dije lo mismo con terapia de pareja. Yo siempre hago un cierre, depende de la edad del adolescente, puedo usar la misma estrategia que usé con los niños, que puede ser una merienda compartida o una actividad diferente para decirle, bueno, la semana que viene es nuestra última sesión, ¿qué te gustaría hacer? Como para que también que sepan que si en algún momento, yo siempre les dejo eso en claro, que si en algún momento quieren volver, yo estoy, que solamente le tienen que decir a sus padres que quieren volver a terapia y que me pueden volver a convocar. Algunos, como yo, les doy mi teléfono, siempre con el permiso de los papás, siempre que estamos con un menor, yo siempre les pido permiso a los papás. Tema de dinero y todo eso no lo hablen con el adolescente. No lo hablen con el adolescente porque se olvida o no lo dijo, los papás lo pueden malinterpretar, entonces si hay un aumento, lo que sea, o le dan un papelito con el precio para que esto para tu papá, para que lo lleve, o bueno, mandan mensajito a los papás, o bueno, en el caso de ustedes le dicen a Jessie. Pero a veces me ha pasado que por ahí di de alta a un adolescente y al mes, a los 2 meses, mandan un mensaje. Y ese mensaje es a ver si me responde, porque a veces no es nada, es algo que es simplemente para decir, a ver si puedo contar o no puedo contar con vos, básicamente. Y yo siempre le respondo, ¿cómo estás? Bueno, qué bueno lo que me mandaste. No sé, ayer me mandó uno, no sé cuántos videos, vi algunos nada más, de un personaje que es argentino, él no es argentino, es colombiano, entonces le llamó la atención, se acordó de mí, me mandó 500 videos y quería que yo le diera mi opinión. Entonces ya hace como 2 meses que no lo atiendo. Me miré los videos, le di mi opinión, le respondí, tuvimos ahí un intercambio, ya está, porque aparte también está esto, que no nos contestan, ¿viste? O sea, ya está, él me mandó eso y no le importa después ver si yo le respondí o no le respondí, me clava el visto y está todo bien, pero es eso, es saber que si quieren pueden volver, más que otra cosa. Cuando el vínculo terapéutico se trabajó bien, esto sucede, ¿sí? Bueno, terminamos. Y si ven, esto decía, si detectan también que, por ejemplo, el motivo de consulta del adolescente está muy preocupado por su futuro o cómo va a ser el día de mañana, pueden proponer una orientación. Si ustedes no la hacen, yo a veces les digo, como yo sí las hago, digo, si querés hacemos una orientación, pero ya no vas a venir a contarme lo que te pasa en la escuela o esto, vamos a hablar específicamente de la carrera. O lo proponemos con otra persona que sí lo haga. Ustedes saben que Cristina lo hace, no me acuerdo quién más, hay unos cuantos que lo hacen en psicoprofesionales, la orientación vocacional. Entonces ustedes pueden sugerir una orientación vocacional para, sobre todo a la edad de 17 para 18, que ya están terminando la escuela, ¿sí? Bueno, hablen ustedes un poco. Preguntas. Tenemos tiempo, ¿eh? ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo? ¿Algo que les haya quedado ahí en el tintero? A veces también lo que me resultó a mí y aparece cuando está ya esta relación de confianza es que me piden si pueden traer a la mamá o al papá o a un hermano a su espacio. Y la verdad que a veces aparecen buenas cosas, porque ella en particular fue una paciente que tenía muy en claro lo que quería decirle a la mamá, lo que necesitaba que cambiara entre ellas, pero no se animaba. Entonces me decía, yo me voy de acá con todas las ganas porque tengo todo lo que le quiero decir, pero cuando llega el momento no me animo. Y a mí lo que me resultó fue alguna vez decirle, bueno, si querés te propongo que a lo mejor tengas este espacio. Y la verdad que como teniéndome a mí como aliada,
y como para empezar a romper el hielo y empezar a contar y salen cosas muy interesantes. Sí, está bueno eso, está muy bueno, sí se puede hacer tranquilamente. Bueno, desde un enfoque psicoanalítico tal vez no, pero yo lo hago, Sí. y me parece que suma. Y muchas veces también en terapias individuales cuando les decía, o propongo que inicien un proceso de terapia de pareja, o propongo una terapia vincular, bueno, tráelo, a ver qué pasa, a ver qué Sí, está pasando con esto. Y es un encuentro y obviamente que ahí uno tiene que morderse y no contar algunas cosas, tener mucho cuidado con lo que devela y lo que no devela, porque si no puede ser contraproducente. Ujú. Eli, ¿qué te pareció a vos que vos trabajás con adolescentes pero desde otro lugar? Sí, justo hoy me tocó el adolescente que tengo complicado, tengo uno puntualmente. Y sí, me tomé varias cositas para trabajar, ¿no? Porque cuesta cuando sobre todo son ellos los que están yendo en mi caso, a psicopedagogía, porque la mamá y el papá quieren, no porque ellos sientan que tienen un problema, porque total, yo hago el trabajo y zafo, el otro me presta la carpeta y zafo. Cuando está en esa actitud de lo resuelvo, me copio de acá, lo saco de Google, lo saco de acá. Y los papás son los que están como muy desesperados porque, bueno, algo pasa y no saben cómo ayudar y, y el adolescente no quiere saber nada, al menos con mi espacio no quiere saber absolutamente nada. Entonces, bueno, me tomé algunas cositas como para repensar las propuestas, porque a veces me pasa, a él, por ejemplo, le encanta todo lo que es la bicicleta, el boxeo, y fui con textos, fui con cosas que para trabajar desde ahí y nada, no se engancha con nada, esto es aburrido, esto no me gusta, o sea, una actitud difícil. Pero bueno, voy a ver si empiezo desde lo lúdico, quizás por ahí se engancha un poco más con alguna cuestión así más de juego, Claro. más recreativa, ¿no? Claro, o en tu caso, por ahí lo que yo haría sería dividir el encuentro en dos, ponele. O sea, si hay alguna actividad que sabés que le va a gustar desde el lado lúdico, o empezaron a jugar algo, o ya te dijo que le gusta tal cosa, le decís, dale, que después hacemos recreo. Dale, vamos esto, vamos a meterlo rápido, a ver si te sale bien, y después jugamos a algo. Como premio o como recreo dentro de las tareas que tenemos que hacer. Entonces eso también considero yo que puede ayudar a la transferencia y a que bueno, está bien, lo hago y después hacemos algo divertido, ¿sí? Yo lo hago cuando tengo que tomar algunas, obviamente no es un psicodiagnóstico, no es un tratamiento psicopedagógico, pero cuando yo quiero tomar alguna técnica, le digo, bueno, dale, hagamos esto rápido y después jugamos al uno, o jugamos a la batalla naval, o hacemos tal cosa, o lo que él tenga ganas de hacer, ¿sí? Bueno, y las chicas, Dolores, Juliana, las más jovencitas que están recién arrancando, las voy a hacer hablar a todas ahora, pero como tengo tiempo. Yo me reía un poco porque me causó gracia que tenía todos los casos atípicos, los tenía yo. Y hablabas y yo sentía que me hablabas directamente a mí porque es lo que me dijiste la otra vez en la supervisión. Pero bueno, justo hoy me tocó una paciente que también la trajo la madre y ella ya venía con otro proceso psicoterapéutico y la cambió de psicóloga y apenas entró, se sentó y me dijo, a mí me cuesta un montón hablar. Yo no hablo con gente desconocida y fue como, bueno, Desafiante. sí, y me costó un montón como que arrancó, pero bueno, vamos a ver cómo viene la sesión siguiente, a ver si hay algo. Igual tomé un montón de estrategias de la vez pasada, no me acuerdo qué capacitación fue que dieron, que te habían dicho de adolescentes, creo que Pavo dijo, dinámicas que había usado, de preguntas. Igual, todo lo te voy a decir una cosa, si no quiere hablar, que no hable. No. No sé si les conté, en mi caso, que después, pobrecita, yo entendí lo que pasaba con esa nena en la casa, porque había una situación que ella no podía contar, pero... Necesito por favor, ¿Perdón, Eli? Ah, ok. Me la trae a terapia por pedido de la escuela. O sea, ni la familia estaba interesada, que también está esa situación, ¿no? Ni la familia estaba interesada, ni la adolescente estaba interesada. La trajeron porque no les quedó otra. Ni hablar cuando interviene el menor y la familia, y ahí ya es más difícil la situación. Entonces ella entró, pero completamente desafiante, chicas. Se sentó ahí y me dice, yo no voy a hablar con vos. Faltaba que me insultara. O sea, quedó esto. Y yo, o sea, ella sentada en ese sillón,
los que atendieron a Martelli saben que había una mesa que no está más y la silla del terapeuta al costado. Entonces yo dije, bueno, está, le digo, no hay problema, le digo, si, mira, no querés hablar, no hables, le digo, a mí tu mamá me va a pagar igual la consulta. Así que, mira, yo tengo unas cosas pendientes, me vine acá, me senté acá y me puse a hacer que hacía cosas. Y ella sentada ahí, obviamente sin celular, sin nada, ¿no? Así. No hablamos en toda la sesión. Cuando se va, ni beso me dio. O sea, fue así, se fue la mamá. ¿Cómo estuvo? No, estuvo bien. Yo no dije nada, que no habíamos hecho nada. En ese momento. Después hablé con la mamá y le expliqué que era una estrategia, porque ahora todavía se piensa que, ¿no? Le dije, no digas nada, pero es una estrategia la que estoy haciendo. A la siguiente semana, otra vez la misma actitud. Y esta vez yo sentía como cierta molestia, que hacía así con los pies, como que, ¿viste? Entonces me di vuelta y le digo, no pasa más el tiempo, ¿no? ¿Querés jugar algo? Le digo, ¿jugamos al uno? No tenemos que hablar. Pero así pasa más rápido. Bueno, está bien, me dice. Con la peor de las ondas. Y ese día jugamos al uno. A la siguiente sesión, más o menos, viene ya, bueno, vamos a jugar, ¿no? Me dice. Le digo, sí, sí, vamos a jugar. Se sienta, empezamos a jugar. Yo muda, chicas. Y ella le empezó a dar curiosidad. Y eso que yo te dan los dibujos. ¿Y ese dibujo quién lo hizo? ¿Y vos vivís acá? ¿Y vos tenés hijos? Yo le contestaba todo lo que me preguntaba. Hasta que en un momento ella sola me dice, no, porque yo tengo un hermanito. Yo dije, ah, ya está, ya entré. Pero me llevó como un mes eso. Entonces tengan paciencia. Después resultó que había una situación de una ilegalidad en la casa, por eso ella no hablaba, porque tenía miedo de si le habían dicho, no cuentes esto, no cuentes lo otro, no cuentes lo otro, entonces ella no sabía qué contar, básicamente. Que por suerte me enteré mucho después, que ya había terminado el tratamiento, porque ella nunca me lo contó. Me enteré por las noticias, a ese nivel. Entonces, digo, a veces hay algo que esconde esa actitud, ese silencio, y cuando nos ven desesperadas, peor. Porque si ella te engancha, Dolo, que vos estás más interesada que ella en hablar, olvídate. Entonces, no te digo a ese extremo, porque esta nena estaba muy cerrada, pero como viste, o hacerle preguntas que no tienen nada que ver, si sabés que le gusta, no sé, Taylor Swift, hablar de Taylor Swift, de temas que no tengan nada que ver con el motivo de consulta ni con terapia, que hable de la vida, hasta que ella se empiece a sentir cómoda en el espacio. A lo mejor tiene una transferencia muy buena con el terapeuta anterior, y a ella le gustaba y a los papás no, y también es como una especie de, también puede estar pasando eso en ese caso en particular, de, bueno, yo protejo a mi terapeuta anterior, o quiero volver con el anterior, porque si funciona con vos no la van a dejar volver. Entonces, hay que ver ahí qué pasa, paciencia. Y las más viejitas, las que ya vienen trabajando hace tiempo, no viejitas de edad, viejitas de clínica. Yo, Vero, he implementado... ¿me escuchas? Sí. Yo he implementado en algún momento esto del juego también, ¿no? Una nena que sabía jugar al ajedrez me enseñó a jugar al ajedrez, más o menos. Me defendía, pero bueno, era como por donde fui como, ¿no? Formando vínculo con ella porque era algo que era de su interés, ¿no? Como no hablaba mucho al principio, ¿no? Fuimos usando el ajedrez como mediador, ¿no? Y después, bueno, fueron las sesiones surgiendo, ¿no? Con más cosas, fue hablando más y pudimos incorporar otros juegos. Y con otra chica también que tiene 15 años, incorporamos lo que es lo del dibujo, porque a ella le gusta mucho todo lo que tiene que ver con arte, maquillaje, como con efectos especiales y esas cosas. Ah, ya te vamos a ver, cuando esa chica se salga a la consulta va a salir toda maquillada vos. Vamos a saber qué fue porque, porque la atendiste. Está bien maquillada la consulta, ¿no? Con algunas cosas tipo efectos especiales, y viene y me lo muestra, y le gusta, ¿no? Y es como que enganchamos por ahí. El tratamiento. Entonces, todo es válido en estos casos. Juli, que no te deje hablar antes. No, a mí me pareció interesante. Yo había chusmeado los recursos que enviaste
y me parecieron interesantes. Si bien yo busco y también agarro cosas del consultorio y eso, a veces como que ya son cosas que ya usaste y tenés que seguir, así que me parecieron re interesantes. Y bueno, y todo lo que se habló son cosas que, bueno, hoy justo también hablaba con la mamá de un paciente, esto de que hay cuestiones que son propias de la adolescencia, esto de se encierra en el cuarto, no me habla, bueno, son cuestiones que son propias, que no son solo tu hijo o solo él y, viste, esas cuestiones. Pero bueno, me pareció re interesante. Por eso hablaba del proceso de adaptación, y ahora que dijiste eso, en el material que les mandé, hay una técnica que está contada, cómo se hace, que se llama Mi Mundo, que creo que la conocen, que está muy buena, la conocen porque yo siempre la vendo, está muy buena y también se puede trabajar con adolescentes. Yo recuerdo una nena, no saben toda la información que me dio en esa técnica, de todo lo que pasaba en la casa, dibujó como escenas de los papás, con caras así, tenía muy buen recurso gráfico, entonces es un papel, para los que no lo saben de qué estamos hablando, yo usaba un papel madera que lo pegaba en la pared con cinta de papel, y haces un círculo grande y le pones el mundo de Josecito. Adentro de ese mundo, todo lo que las cosas que te gustan del mundo ideal, pueden poner lo que quieran, objetos, películas, no sé, lo que tengan ganas de poner, depende de la edad, traten de no dar ejemplos porque después ellos se quedan enganchados con el ejemplo que le dimos, traten de que la consigna sea lo más libre posible, y por afuera todas las cosas que no les gustan de ese mundo, ¿no? Entonces esta nena me acuerdo que era una chica de 14 años, pero la usé igual con ella, se usa también con nenes chiquitos para ver el tema de los límites, de un montón de cosas, que también lo puedes usar vos, Eli, en Psicopé. Sí, eso te iba a preguntar, ¿solo puede escribir, dibujar, es válido? Dibujar, escribir, lo que tengan, si dibujan, mejor. Pueden hacer collage, hay algunos que se copan y te traen a la siguiente semana cosas que quieren pegar. Bueno, porque lo que yo hacía era despegarlo, lo guardo en un lugar del consultorio y después cuando vuelve ese paciente lo vuelvo a poner en la pared para que lo siga trabajando, porque no es una actividad que vaya a hacer una sola vez. Y cuando termina de hacerlo le podés dar a elegir qué quiere hacer con eso. Si me lo quiere regalar a mí, si se lo quiere llevar para la casa, porque algunos dicen, no, lo que puse acá no quiero que nadie lo vea. Y una vez uno me dijo que lo quería romper. Y lo rompimos juntos. Porque había mucho eso. Yo pensando en Marquitos, digo, si llego a hacer una técnica así, me dice, tiralo, rompela, es válido que lo rompa, lo rompes vos con él. Está bien, porque había mucha carga emotiva puesto en eso que habíamos hecho juntos. Y es como sanador, ¿no? Mientras que no sea con fuego, que no quiera. Hay un matafuego en el consultorio, pero evitemos, no hay problema con eso, ¿sí? Y bueno, y ahí todo lo que, el mundo ideal adentro y todo lo que no les gusta afuera, ¿no? Entonces, ahí van a ver que es una técnica proyectiva que da mucha información si se copan. A veces no se copan y bueno, no hubo éxito, me hizo 2 garabatos para dejarme contenta y ahí quedó y no insisto más. Pero a veces es